Ya estamos de regreso, ya son las 8:15 de este martes 7 de abril. Ya está aquí con nosotros el diputado local del Partido Verde Ecologista, Omar del Valle Colosio, con quien vamos a platicar de diferentes temas. Diputado, gracias por atender la invitación aquí. Con mucho gusto. Central. Ya nos la debíamos, ¿no? No, ya tiene rato que no venían unos pelados, hombre. Andas muy activo. Ustedes traen mucha agenda llena. Pues, andas muy activo en tu agenda política. No, la que toca. La que toca. Oiga, diputado, pues uno de los principales temas que lo traes en tu agenda es el tema del agua. Sí, totalmente. El tema del agua y un tema que nuevamente está actualmente en la discusión, sí, en los anuncios, en los proyectos. Acaba de tener una reunión el gobernador Alfonso Durazo con diferentes sectores de aquí de la población y ha mantenido el trabajo que quiere llevar a cabo para asegurar hasta 30 años del suministro del agua, ¿no? Claro. También hemos escuchado también el interés de varios alcaldes, pero por el lado de acá del Congreso del Estado, tú has tenido esta... Sí, ¿qué pasa en el Congreso, no? Sí, ¿qué está sucediendo en el Congreso, diputado? Para asegurar el agua, pues a los sonorenses, un líquido, híjola, muy complicado de captar, ¿eh? Leía que el agua es un bien estratégico y clave para el estado de Sonora, no siendo un estado desértico, con una población creciente que demanda mayores servicios públicos y mejor calidad en tema de agua. Poblaciones que existen que todavía no han tenido agua, desde luego el Congreso es un punto toral para poder lograr esa transición hídrica, la que yo llamo, para que nadie en Sonora se quede sin acceso al vital líquido. ¿Cómo sucede esa transición? Primero, yo creo que hay que reconocer el acompañamiento que desde los congresos tenemos que hacer con la estrategia nacional que impulsa la presidenta Sheinbaum, es decir, el Plan Nacional Hídrico, la Ley Nacional, la Ley General de Aguas, la Ley de Aguas Nacionales, que busca piso parejo en el manejo y la gestión del agua, más transparencia y mejor gobierno, mejor gobernanza en cómo se administra el agua en todo el país. Segundo, los proyectos estratégicos a nivel nacional que se compaginan con los proyectos estratégicos aquí en el estado que el gobernador está impulsando. ¿Qué ha hecho el gobernador Durazo con el presupuesto que le autorizamos en el Congreso? Lo ha dedicado priorizando comunidades que no se queden con el tema del agua, que no se queden sin agua. Desde luego también sigue gestionando inversiones federales que complementen la inversión local, y desde el Congreso en lo que podamos reformar la ley local en materia de aguas, pero también otras leyes. No solamente es hablar de agua, sino es hablar de educación en materia de cultura, del cuidado del agua, que necesitamos como generación dar ese paso a gestionar mejor el agua. ¿Qué significa gestionar mejor el agua? Hacer más con menos, promover la eficiencia, adoptar tecnologías, no nomás en los hogares. Típicamente cuando hablamos del tema de agua se les achaca a los hogares, ¿no? Tenemos que ahorrar agua, pues sí, tenemos que ahorrar agua. Es el que menos, pero es el que menos consume del total, ¿no? Desde luego, agricultura consume el 70-75% de agua. La presidenta está invirtiendo 6,000 millones de pesos en los distritos de riego del Valle, del Yaqui y del Mayo en 5 años para tecnificar. ¿Qué significa tecnificar? Usar menos agua para los cultivos y liberar o tener más agua disponible para el consumo humano. El gobernador ha buscado la manera de convencer al sector agrícola de que vayan cambiando los cultivos, ¿no? Y eso es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, pero sí es, yo celebro lo que el gobernador está haciendo, está poniendo siempre en la mesa el tema del agua, cosa que en muchos años no hicimos, como Sonora, pues como Estado, como sociedad. Cuando se nos venía enfrente la ola, veíamos qué hacer. ¿Y qué ha dicho el gobernador? Dios guarde la hora en la que a Sonora le toque una situación como la que vivió Monterrey, que se quedaron sin agua prácticamente y andaban después viendo en Coahuila, en Tamaulipas, Estados Unidos, a ver quién le daba agua, pues quedaron sin agua. Y los proyectos que dan respuesta no nacen en 12 meses, son proyectos grandes que tienes que tomar tiempo. Segundo, el estado también ha tenido mayores impactos por sequías, mayores temperaturas, hemos tenido inundaciones también severas, hace 3 años hubo inundaciones fuertes. Entonces lo que busca el gobernador es que existe una mejor forma de administrar cuando hay mucha agua, abundancia, cuando lleguen esos torrentes, pero también cuando nos pega duro la sequía. Desde el Congreso tenemos que acompañar esa parte con mejores leyes, ¿no? Vamos tarde. En el análisis que tú tienes y que te has involucrado por estar dentro de la comisión, presides la Comisión del Agua, ¿verdad? Eso es la comisión, sí, presido la Comisión del Agua. Exactamente. En ese análisis que tú tienes, que mucha información la gente no tiene acceso, vamos tarde.
Yo creo que, como dicen algunos filósofos, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para iniciar con lo que vimos haber iniciado hace muchos años. Hoy es un buen día, y yo creo que lo que ya pasó, Pero lo que pasó te debe de servir, claro, para tomar las decisiones en el presente. Es un punto de partida esencial, y curiosamente el agua quizá no está en la prioridad máxima de la población sonorense por alguna razón. Hay otros temas. Porque siguen abriendo la llave. Hay otros temas para una gran población, sí. Hay mucha población que todavía no tiene eso. Hay tandeos y no lo quieren aceptar. En todo el estado, es un tema importante. Hay otras ciudades en el país, de otras regiones, que la sectorización o tandeo o repartición de las condiciones de agua se hace un día sí, un día no, en horarios, etcétera. Y que es el agua que tiene disponible. No hay más. Entonces, aquí, volteamos en Sonora y decimos, ¿de dónde viene el agua que consumimos en Sonora? Pregunta número uno, ¿no? Bueno, pues de los pozos. Bueno, ¿y los pozos de dónde captaron agua en algún momento? Porque llovió, se filtró, llegó a los mantos acuíferos, se acabaron mantos acuíferos, sacamos mucha agua de los pozos, tiramos mucha agua en general, no reutilizamos agua, es decir, no hay procesos eficientes y amplios suficientes para reutilizar agua, la regeneración. No les interesaba. Entonces, yo creo que la situación se impone, la realidad se impone y nos obliga a actuar con madurez. Yo creo que ya no es un asunto de señalar, sino más bien convocar a una acción organizada e institucional donde el agua, esta generación, hagamos que el agua sea el bien más preciado de las y los sonorenses. Y cuando hablo de esta generación, estamos hablando, yo que tengo 47 años, joven que tiene entre 20 y 25, esa es una generación que de aquí a los próximos 15, 20 años tenemos que estar constantemente hablando de cuidar el agua, invertir en tecnología, invertir en la conciencia del cuidado del agua, buscar la reutilización del agua, para que cuando las próximas generaciones que tienen 20, 25 años tengan la edad de nosotros o más, no tengan que salirse del estado porque no hubo condiciones para vivir. Así, ¿no? Y también una pregunta es que la ciudad está capacitada para la generación de lluvias. Es decir, leí un artículo en el que hablaba de cómo el exceso de pavimentación, de banquetas y la poca uso de las áreas verdes, por ejemplo, afectaban en el ciclo del agua, y por eso, por ya los últimos 3 años ha habido estas sequías que hemos tenido, sí. Pues Hermosillo, al menos Hermosillo, ¿tiene la capacidad de recibir el agua, por así decirlo? No necesariamente. Existen muchas tecnologías y además infraestructura verde, que le llaman, que existen en otros países, para buscar que el agua que llueva, la poca que caiga, la aproveches todavía más. ¿Cómo? Haciendo ciudades esponjas, ¿no? Las áreas verdes que puedas captar más. Obviamente la parte de canalización pluvial para llevar el agua a sus reservorios. ¿Qué sucede actualmente en el estado? Llueve, el agua corre a gran velocidad y se pierde. Difícilmente cuando llega un torrente, una lluvia fuerte, el agua se filtra, llega con mucha velocidad y corre. Entonces lo que se tiene que hacer, lo que se habla de cultivar o cosechar el agua, es que en esos corredores o en esos cauces de arroyos y ríos se puedan hacer infraestructuras como gaviones, que son bloques de roca y madera y demás, que busquen que el agua no corra tan fuerte, que sea más lenta, que se filtre más y que el ciclo de agua de la lluvia tenga una duración más larga. En las ciudades se puede hacer igual. Es el tema de estar invirtiendo en ese tipo de infraestructura, y ¿no? también el aspecto de plantar un árbol, por ejemplo, el buscar más áreas verdes, porque sí. En Hermosillo, pues, oye, qué bonito quedó, por ejemplo, el paso desnivel, pues, o las diferentes pavimentaciones que se han hecho, sí. Pero también estamos dejando muy en el olvido el tema de los árboles. Sí, la verdad es muy lamentable vivir en ciudades que son totalmente grises. La verdad, yo recuerdo Hermosillo hace 30 años, 35 años, Hermosillo en otra condición hídrica, quizá también se desarrollaron árboles que demandan una gran cantidad de agua, pero tenemos árboles y flora nativa que nos permite ahorrar agua. Y en el Congreso ya aprobamos una iniciativa de la legislatura pasada que obliga a los ayuntamientos a ir haciendo esa transición en las áreas verdes, en las áreas públicas, de sembrar flora nativa. ¿Qué significa? Plantas de la región que sí florecen, que sí dan sombra, que requieren menos agua y que pueden hacer que el calor en las ciudades se reduzca. Claro. Cuando tenemos planchas de concreto por estacionamientos comerciales de diferentes índoles, en centros comerciales, supermercados, hospitales, gimnasios, plazas, las propias calles y demás, es como decía un ingeniero que nos dio una plática en el Congreso, es como tener una olla express que está saliendo calor
a la atmósfera, entonces no se generan condiciones propicias para que se acerque la lluvia. Estamos evitando que se acerque la lluvia. ¿Cómo se puede acercar la lluvia? ¿Cómo podemos generar lluvia? Pues teniendo que las ciudades sean mucho más verdes, que generen menos calor. Entonces está probadísimo que hay lugares en las ciudades donde puedes tener temperaturas de hasta 55 grados y en la sombra puedes tener 38 en el mismo lugar. Entonces sí es un tema de ir arborizando. Se habla mucho de que algunas ciudades del estado han generado o han recibido premios de organizaciones con respecto a la cantidad de árboles, pero no se muestra a la sociedad con transparencia cuáles son las zonas de arborización que se están atendiendo, incluso para invitar a la sociedad civil de ayudar a mantener esas zonas. Pero no sabemos dónde se han sembrado los miles de árboles que se dicen que se han sembrado y qué tipo de árboles se están sembrando. Entonces creo que también es un tema de mayor transparencia. A ese punto quería llegar, diputado, de cómo, fíjese, el problema del agua es gravísimo. Aquí en nuestra región, aquí en Hermosillo es grave. Si no lo vemos como grave, nunca vamos a tener realmente respuesta y conciencia por parte del ciudadano. Pero ¿cómo podemos sacar de la política electoral a llevar a cabo una verdadera política de cuidado hídrico, ¿no? Porque ahí se mezclan esta situación. Lo acabamos de vivir ahora con los pobladores de acá de Ures, de cómo pues desafortunadamente, pues no sé si fueron mal informados los pobladores de este proyecto de la puesta del sol y que ahorita pues está algo detenido por las autoridades competentes, precisamente por la mala información o cómo han venido manejando esta organización, ¿no? Yo creo que son varias cosas. Yo creo que quienes realmente nos pueden ayudar mucho para tener en concreto ejecutar una visión de agua, no solamente gobiernos más sensibles, entonces sí es importante elegir gobiernos que sean sensibles en la materia. 1, 2, la participación constante del sector productivo del estado de Sonora. Las empresas, las y los empresarios de Sonora tienen que estar presentes en impulsar esa agenda al cuidado del agua de mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque sin agua no hay negocio, se acabó. Entonces, ¿quién va a traer inversión al estado de Sonora si no tiene certeza hídrica de 5 o 10 años? Imaginemos una empresa grande como la Ford, que quiere venir a instalarse en cualquier municipio del estado, llámese Nogales, Hermosillo, Guaymas, Obregón, con todo ese corredor logístico que se está impulsando. Si no hay certeza hídrica, pues el negocio no lo van a poder planear a 15, 10, 15 años, que son inversiones que duran al menos 20 años. Van a buscar otras regiones del país o del mundo donde puedan tener mejores condiciones. Segundo, la participación de la sociedad civil. Qué bueno que la sociedad civil cada vez esté más despierta y más activa. ¿En qué sentido? De exigir que existan planes de largo plazo. El gobernador planteó un plan hídrico a 30 años, que la ley no se lo exige. La ley le exige un plan estatal de desarrollo a 6 años únicamente. El gobernador puso sobre la mesa una guía, una ruta, pero no lo mandata la ley. Ok, pero existen consensos. Entonces lo que buscamos en Sonora, lo que debemos buscar es que existan consensos entre sociedad, sector privado y gobierno de esa ruta de cómo atender el problema del agua para que los gobiernos de 3 años o de 6 años se apliquen a lo que les corresponda en ese periodo de tiempo. Y es una manera de que la sociedad le exige a la alcaldesa o alcalde de Hermosillo, de Nogales, Obregón, Guaymas, el municipio que sea, oye, en estos 3 años te toca hacer estos pozos, te toca rehabilitar estas líneas. ¿Por qué? Porque el plan de largo plazo de la ciudad te lo exige y no estás sujeto a que quieras o no. Puede ser que no lo haga, pues, pero vendrá un castigo político. Ahí es donde realmente debe de entrar la labor del poder legislativo. Sí. Y te lo explico de esta manera. El tema del agua siempre ha sido un tema interesante que ha manejado cada administración. Recordemos en su momento, Guillermo Padres traía un plan también hídrico, ¿no? Uh-huh. El plan sí, algo así lo llamaba. Sonora sí, y también lo trajo en su momento Eduardo Burs y también Claudia Palois. O sea, si te das cuenta por manejo del tema, siempre ha estado presente. Sí. Pero la ejecución de obras y acciones están ausentes. Entonces yo creo que ahí como Congreso del Estado, ustedes desde la comisión, desde el pleno, ahora sí pueden, así que replantear el asunto y exigir que las autoridades gubernamentales realmente ejecuten las acciones, independientemente de quién venga el día de mañana o qué color venga a gobernar. De hecho, en el Congreso hace ya unos meses, en diciembre, yo presenté una iniciativa para reformar la Ley de Aguas del Estado de Sonora, para que obligue la generación de un plan de aguas de largo plazo. Y que ese plan de aguas, exista planeación de largo plazo y se genere con consensos, con ideas de proyectos que tienen que ser a largo plazo, con la participación de la sociedad civil, con la participación del sector productivo, y que ese plan se esté actualizando cada 3 o cada 6 años.
está todavía en comisión, se está estudiando. ¿Y por qué lo planteamos así? Porque no podemos estar inventando qué vamos a hacer cada 3 años, como lo decías ahorita. Llega una nueva administración, ahora yo creo, dice el alcalde, que creo que no es lo que tú creas. Es lo que los técnicos y la ciencia te dice por dónde tiene que ir el tema. Los organismos operadores de agua tienen que ser más transparentes, sí. Tienen que dejar de ser la caja chica de los ayuntamientos, sí. Tienen que ser con personas capacitadas, sí. Que tienen que tener consejos ciudadanos que realmente participen con voz y voto en la toma de decisiones, sí. Pero no sucede. La ley es clara, lo permite, pero ya es un tema que tiene que ir a la parte ejecutiva. Entonces, desde el Congreso estamos dándole seguimiento a esos temas, desde luego. Pero se me hace tan importante lo que estás planteando y que todavía me comentas que está en comisión y dices tú, ¿cómo es posible? ¿Qué no están viendo la situación? Por ejemplo, ahorita, ahí entra hasta las viviendas. Se le dan permiso a los constructores de vivienda. Pues dentro de ese permiso tienen que tener la obligación de que tienen que instalar un medidor. ¿Cómo es posible que un gran sector de las viviendas, de que se venden, que se entregan, no traigan medidor, diputado? Sí, tenemos que revisar los reglamentos. A nivel de ley es complejo llevar cada detalle si no se hacen unas leyes de este tamaño, ¿no? Por eso es importante la parte de la reglamentación, pero la ley tiene que ser clara. Al final de cuentas, la responsabilidad, claro, del desarrollador, no nomás el tema de dejar la infraestructura instalada. Existen, fíjense, en un tema paralelo, pero que impacta, muchos desarrollos en Sonora que no fueron formalmente entregados a los ayuntamientos. ¿Qué significa esto? Yo soy desarrollador, vendo las casas, ustedes las compran, pero al final yo no hago entrega de esa infraestructura urbana al municipio. Entonces, las personas que tienen sus casas hacen demandas de servicios públicos, el municipio no puede entrar porque dice esa infraestructura no me la han entregado, la gente se quiere meter con el desarrollador. Luego existe el tema de las zonas verdes que los desarrolladores tienen que dejar disponibles, ya lo marca la ley, pero muchas veces esas zonas verdes después se terminan vendiendo en vez de utilizarse para áreas verdes precisamente. Y en el tema de los medidores, pues es un tema. Creo que también es punto importante. Existe en Sonora, como pocos estados de la República, creo que somos el único, me podría equivocar, que tenemos una ley que habla es la ley de la cultura del cuidado del agua. Entonces, esa ley presentamos también una iniciativa para generar incentivos a quienes generan tecnologías y eficiencias en materia de agua, porque la ley habla de incentivos para quienes generan eficiencias en energía dentro del tema de agua, pero no en el tema de agua. Entonces, tenemos mucho que trabajar, pero yo creo que como generación tenemos que abocarnos a ese tema y realmente que sea hasta un acto de que, oye, compa, ¿por qué tú no tienes medidor? Y una presión social, ¿no? De que no, es que misma sociedad tiene que involucrarse. Oye, no, es que no quiero. Pero no solamente son hogares, también hay empresas que prefieren que se les cobre una cuota fija. No puede ser así. El agua, decía una ingeniera en Nogales, es muy cara como para utilizarla una vez. Y segundo, al agua no le estamos dando realmente el valor que tiene. Porque hay gente que podría dejar de pagar el agua, pero nunca lo que te cuestan los datos al mes. Jamás el celular. Y eso cuesta mucho más, quizá, que un recibo de agua, ¿no? El vital líquido. Y por ejemplo, ¿se buscarán sanciones en las diferentes áreas en el tema del agua? Por ejemplo, ya se ha hablado un poco de las sanciones a la población, pues, pero también se buscarán sanciones a las diferentes industrias, empresas, que no estén cumpliendo, que estén abusando de... No, ya es que ya están. Entonces también, por ejemplo, en el tema del cumplimiento ya vienen las autoridades que ejecutan, es decir, los municipios y los estados, en donde les corresponda su responsabilidad, o bien la federación. Por eso la presidenta fue muy atinada cuando presentó la Ley de Aguas Nacionales, porque decía, se acapararon muchos privados de agua, no está bien distribuido el tema, muchos que tienen una concesión de agua no la utilizaban para el fin que era, tenían una concesión de agua, digamos, para agricultura y utilizaban esa agua para un club de golf, un tema de hotel o comercio, o bien la venden. La rentaban, la venden. Por ejemplo, existe un mercado negro, de repente Hermosillo necesita comprar agua. Huachicol de agua potable. Volteaba a los pozos y le decía, oye, te compro agua. Ustedes, cada uno tiene su pozo, uno me lo vendía a 10 pesos el metro cúbico, otro a 20, ¿no? Entonces estaba mal regulado. Lo que busca esta nueva ley es poner orden y buen gobierno en la gestión de agua. Nos duele mucho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados socialmente a administrar el agua por muchos años como nosotros quisimos hacerlo, pero la realidad en México es otra. Tenemos menos agua, somos más población, los mantos acuíferos están agotados, el cambio climático ya llegó para quedarse, es decir, las temperaturas son más altas cada vez, los ciclos de agua son distintos, no se pueden prever como antes, entonces tenemos que hacer cuestiones distintas para atender
la problemática de manera distinta y obtener resultados distintos también. O sea, se podría decir que la industria privada fueron los principales ejes de este problema del agua, digo, la acaparación del mismo, el poco uso, el mal uso que se le está dando, el abuso tal vez del uso también. Yo no no lo haría general, no generalizaría en el tema, pero desde luego, ¿quiénes son concesionarios de agua? Pues privados, también municipios que tienen concesiones de agua y que no se utilizaron de manera correcta. De repente tú tienes una cantidad estimada de uso de agua, hay quienes utilizaban más de lo que tenían permiso para hacer, hay quienes subutilizan y el resto lo venden y tienen una renta distinta al uso que tenían. Entonces, todo eso se tiene que regular. Okay. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de agua rápidamente yo digo, son 3 grandes etapas de agua. Primero, ¿de dónde viene el agua? Fuentes de agua. Segundo es cómo utilizamos el agua que tenemos disponible. Todos, ciudades, familias, negocios. Y 3, cómo reutilizamos el agua que usamos. Y en cada uno de estos 3 temas hay mucho por hablar, pero un eje central de todo ello tiene que ver en que una sociedad despierta, una sociedad activamente participativa en defender los derechos del agua para todas y todos. No es que yo tenga más derechos sobre otras personas, todos tenemos los mismos derechos y también lo tienen derechos un hotelero, un restaurantero, una empresa turística, una maquila avanzada, un taller, todo el mundo tiene derecho al agua, pero lo que también tenemos es una obligación de hacer un buen cuidado. Claro, pero tiene que haber una coordinación entre las diferentes autoridades, diferentes poderes. Ahí tiene que estar el punto medular para ese tipo de acciones. Y ahí es donde yo celebro, por ejemplo, si hemos visto en estos 5 años de gobierno del doctor Alfonso Durazo, del gobernador, de que pone el tema en la mesa y está constantemente recordándonos y reúne a los alcaldes, reúne a autoridades, trae a Conagua, trae a Semarnat y dice, tenemos que resolver el tema de agua, pero no lo puede solo. Hay una frase que me gusta que dice, las transformaciones no las puede hacer una sola persona ni un grupo, sino una generación, ¿no? Híjole, se me está yendo el tiempo, pero no te quiero soltar antes. Breve. Siempre he dicho que todo aquel político que no construye un proyecto político, bueno, personal, pues a veces digo, pues, como dijeron, es un pobre político, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los que ya entran a la política, pues, le quieren continuar. Ese es el caso, ahora que Morena ya lanzó prácticamente las fechas de registro de quienes quieran participar desde lo local, lo federal, en lo municipal o en lo estatal, ya tienen más o menos, así que ya tienen la fecha de registro para que decidan. Omar del Valle Colosio, ¿dónde lo podríamos ver o en qué fecha lo podríamos ver registrándose? Aquí en el Congreso voy a seguir chambeando, ¿verdad? Mira, yo veo, y mira, legítimo que compañeras y compañeros levanten la mano, pero yo escucho, y es bueno, pero yo escucho la gente también que dice, oye, pónganse a chambear. Sí, está bien. Pónganse a chambear y tú cada hora que te puedas distraer de tu chamba en una aspiración personal, afectas a un proyecto de movimiento. Entonces yo ahorita quiero enfocarme en sacar lo mejor posible la chamba del Congreso. Ya llegarán los tiempos y si las circunstancias son adecuadas. Bueno, los tiempos ya están establecidos. Ya llegarán. Ahí llegarán. El 22 de junio. Pero todo cambia en política, ¿no? Todo cambia en política. Entonces a mí capaz que cambian las fechas. Mira, la realidad, falta mucho todavía, aunque estén ahí. Me imagino que como todo político tienes un sueño, una inquietud, ¿no? Mi inquietud al proyecto al que yo me sumé es que permanezca y se incremente. Entonces a mí me interesa mucho ayudar a que en 2027 el gobierno del estado prevalezca con el proyecto que llegó encabezado por el gobernador Alfonso Durazo y que en Hermosillo se recupere el proyecto para una alternativa de gobierno distinta, mejor que la ciudad merece. Entonces ahí es donde yo voy a sumar. Definitivamente sí voy a estar trabajando. ¿Te interesa el Ayuntamiento de Hermosillo? Me interesa que a Hermosillo le vaya bien. ¿Te interesa que Hermosillo le vaya bien? Que Hermosillo le vaya bien y le puede ir mejor, nos puede ir mejor en Hermosillo definitivamente. ¿Con quién a la cabeza? Con el movimiento en particular, porque no es una persona, es un conjunto de personas que seguramente habrá alguien que encabece eso, pero esa persona no lo va a poder hacer todo. Necesita un gran conjunto de personas. Pero detrás, ¿de qué trinchera estaría Omar del Valle, no? Pues no lo sé, todavía falta mucho. ¿Crees tú que falta mucho? Sí, y en política todo cambia el último minuto, por experiencia te lo puedo comentar, lo he vivido, lo he visto. Entonces, me siento bien en el trabajo que estoy haciendo ahorita. No solamente platicando con la gente, reuniéndonos con grupos de empresarias, de empresarios, con diferentes grupos de la sociedad que tienen una necesidad para resolverse ahorita. Te replanteo la pregunta. ¿Sí? ¿Existe una gran posibilidad de que volvamos veamos a Omar del Valle
en la boleta electoral para este 2027? Pues depende de muchos factores, mi querido amigo, porque depende también de las alianzas, depende del partido, depende de la competencia interna que pueda haber. Yo lo que sí digo es, voy a estar apoyando abiertamente a las compañeras y compañeros que encabecen candidaturas en 2027. Si a uno le corresponde ya será otra cosa, pero ahorita mi chamba es estar como diputado local y hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Si nos distraemos, no vamos a tener piedritas que ofrecer para la próxima elección, ¿eh? Todo el mundo distraída, pues entonces, pues ¿a qué te dedicas? Quedan muchos temas pendientes, Parece lo de la alianza, Híjole, estaba muy bueno ese tema, pero bueno, ya se nos va el tiempo. Omar del Valle, gracias por... es que me interesaba también Plan B, pero bueno, ya mucha gente, ya muchos, ahorita, ya para que te vayas, Sonora está o ya aprobó lo que fue la ley de pensiones doradas. Ya, Sonora en el Congreso ya pasó por Sonora, ya pasó el Congreso, ya se aprobó a su favor, se aprobó. Sonora es uno de los estados que ya votó a favor la reforma constitucional que envió la presidenta. Sí, porque la Plan B todavía no llega, está en el Congreso de la Unión todavía está en el Cámara de Diputados. Lázaro todavía, pero bueno, Lázaro, estamos atentos. 8:00, no se vaya, vamos a un breve mensaje, ya está con nosotros Luis Mungarro, aquí despedimos al diputado local Omar del Valle. Muchas gracias. Estás escuchando Notas